Bien, buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias por permitirnos entrar hasta su hogar a través de las redes sociales. Gracias por conectarse con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Sabemos que ustedes van a tener una gran bendición y les animamos a que cuando decidan, con todos los cuidados que estamos teniendo en el protocolo de salud, nos visiten en la dirección que aparece al final de su pantalla. Dios les bendiga. Gracias a los que están aquí en la iglesia, bienvenidos, gracias por su asistencia. Vamos a disfrutar en esta tarde de la palabra de Dios. Así es de que los voy a invitar a que abran su Biblia en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda carta o epístola de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Bien, ¿ya la tienen todos? Vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo leemos de nuevo con fe todos? Fuerte. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oremos. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, muchísimas gracias por esta hermosa tarde. Gracias, Dios, por la vida de cada persona que nos ve a través de estos videos allá en el interior de su casa. Y gracias, Dios, por la vida de cada hermano y cada hermana que has permitido que en esta tarde se reúna a adorarte, a bendecirte, a glorificarte, a darte todo el honor y toda la gloria que solamente a ti te pertenece. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Los bendigo en tu nombre. Ahora, mi Señor, declaramos esa declaración de fe a tu Espíritu Santo. Todos decimos: hermoso Espíritu Santo, toca mi vida, cámbiala, transfórmala, úsala como tú quieras. Te ruego que en esta tarde tú me reveles tu palabra, la grabes en mi mente y en mi corazón. Ayúdame a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Que tu gloria y tu poder permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todas tus fuerzas. Aleluya. Todo el honor y toda la gloria es para ti, Señor. Gracias. Puede sentarse, darle un abrazo a distancia al hermano, una sonrisa con todo y cubrebocas. Bien, gloria a Dios. En la actualidad, como les decía hace un momento, la contingencia que estamos viviendo, que está viviendo en todo el mundo, a causa de eso se ha desarrollado, o mucha gente tiene temor, ¿verdad? Temor de enfermarse, temor de perder el trabajo, temor de perder la familia y temor de morir. Y esto es algo natural, esto es algo normal. Pero cuando el miedo, cuando el temor se hace constante en la vida de una persona, eso ya no es normal. Eso ya es algo enfermizo, algo que ya no es de Dios. Porque la palabra de Dios dice, como en el verso que acabamos de leer: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La cobardía significa temor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el tema de hoy así lo he titulado: principios bíblicos para vencer el temor. Principios bíblicos para vencer el temor, que eso es lo que trata, que la iglesia del Señor Jesucristo no permita que ese espíritu inmundo, porque dice la Biblia que no nos ha dado un espíritu de temor, que no permita que ese espíritu inmundo entre a su corazón, porque ese espíritu inmundo paraliza a la gente.
Hace que la gente reciba pensamientos negativos que le causan problemas a su salud, a su cuerpo, a su vida familiar, a su relación matrimonial, a su relación familiar, a su relación laboral, aún en sus finanzas. Porque acuérdense que hay enfermedades que se llaman, precisamente los médicos y psicólogos las han llamado psicosomáticas, que son de la mente, pero se traducen físicamente en enfermedades. Y eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que hace ese espíritu inmundo llamado temor. Y Dios no nos ha dado ese espíritu de temor. No lo debemos de aceptar, no lo debemos de permitir. Cuando venga un pensamiento negativo, cuando venga un pensamiento de temor, inmediatamente diga: cancelo ese pensamiento en el nombre de Jesús con la sangre del Cordero. Tiene que usted actuar, tiene que hablar la palabra, tiene que usar las armas que Dios nos ha dado, y la mejor arma es la sangre de Jesucristo. Úselo, practíquelo, hágalo. No deje que el enemigo ponga pensamientos malos en su mente, porque mucha gente se enferma de oír: ay, que se murió fulano, que se murió mangano, que maranguito. Olvídese de eso. Usted concentre, y cada vez que oiga que alguien se murió, dice: Padre, gracias, porque aún me guardas la vida. Permíteme alcanzar el propósito para el cual me has dado la vida. No permita pensamientos negativos, no permita temor a su corazón, porque eso hace que se enferme la gente. Usted debe de usar la palabra de Dios y recordar que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces dijimos que el tema se llama principios para vencer el temor. ¿Qué es un principio bíblico? Un principio bíblico es una ley, una regla que se debe cumplir. Es decir, si yo cumplo, hago lo que Dios ha establecido en su palabra, estoy haciendo un principio bíblico que me va a ayudar ¿a qué? A vencer al espíritu de temor. Porque el espíritu de temor no es de Dios. El espíritu de temor, ¿de dónde viene? Del diablo. Dice, entonces es una ley, una regla que se debe cumplir o seguir con el propósito de ver realizada la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Si Dios dice una cosa y la hacemos, vamos a tener bendición. Si Dios dice una cosa y desobedecemos, pues vamos a tener consecuencias. Porque un principio bíblico es una verdad de la palabra de Dios para todos los tiempos y para todos los lugares del mundo. Es decir, si Dios dice una palabra, es para todos los tiempos. La palabra de Dios es eterna y para todos los lugares del mundo. Dios no solamente es Dios de México, es Dios de Japón, de China y de todo el universo. Entonces lo que Él dice es para todos y para todos los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Apropiarnos de esa palabra, apropiarnos de esas promesas que Dios dio para nuestra vida. ¿Qué es el temor? Fíjense muy bien, el temor es el miedo o sospecha que siente una persona al considerar algo negativo, dañino o peligroso que pueda pasar. Es un sentimiento imaginario de algo malo que le puede ocurrir en la vida. Y mucha gente, desafortunadamente, así está en la actualidad. Todos estornudan: ay, no me estará dando eso, no me estará dando aquello, y no estará, y se siente mal. Pero acuérdese, use la palabra. Inmediatamente usted hable en su mente, en su corazón, diga: cancelo esos pensamientos en el nombre poderoso de Jesús con la sangre del Cordero. Y su palabra dice, Dios, que por su llaga yo he sido sanado, que usted llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Tiene que hablar la palabra. Son promesas de Dios, es palabra de Dios, y usted tiene que aplicarla a su vida, porque solamente de esa manera vamos a vencer ese espíritu de temor. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que usar la palabra del Señor. Sabemos que en todos los tiempos aún los hombres de Dios tienen miedo, por eso le digo que es algo natural, pero cuando eso se arraiga en el corazón de una persona ya no es normal. Se vuelve aprensiva, aquella persona nerviosa, ¿cómo le llaman? Neurótica, hipocondriaca, o sea, tiene todas las enfermedades. Bueno, eso es malo, porque Dios no nos dio eso. El profeta Elías tuvo miedo,
Todos conocemos la historia del profeta Elías, un hombre ungido, un hombre entregado, un hombre poderoso en el Espíritu, que hizo bajar fuego del cielo y consumió aquel holocausto que estaba ofreciendo a Dios. Y no solamente, sino que él mató a 400 profetas o sacerdotes del Baal. Entonces vemos cómo era un hombre que tenía ese valor, esa unción, pero también le abrió puertas al espíritu de temor. ¿Cómo? Con una sola palabra, fíjense. Por eso yo casi no oigo noticias. Porque ¿qué vemos en las noticias? Puras cosas negativas, malas, esto, lo otro, y se llena ustedes. Con una sola palabra, Jezabel, la sacerdotisa, le dijo: mañana yo haré lo mismo que tú hiciste con mis sacerdotes, te quitaré la vida. Esas palabras bastaron para que un profeta de Dios, fíjense, un profeta de Dios que había hecho bajar fuego del cielo y que había matado a los 400 profetas de Baal, entrara en temor. Y dice la Biblia que huyó y a tal grado que él decía que entró en tal temor que le decía a Dios: Dios mío, quítame la vida. Imagínense la depresión en que estaba. ¿Cuánta gente a veces cae en depresión y quiere quitarse la vida? Este profeta, siendo un hombre de Dios, decía: quítame la vida, ya estoy cansado. Y dice la Biblia que entró a una cueva y ahí se quedó dormido. Y en eso llega un ángel, lo toca, lo despierta y le da alimento. Y él se recupera y camina al camino que tenía que hacer. Otro hombre de Dios en el Nuevo Testamento que también tuvo miedo, Pedro. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo iba caminando por las aguas cuando Pedro y los demás discípulos iban en la barca, y Pedro vio y creían que era un fantasma. Y decía: Señor, si eres tú. El Señor Jesucristo le dijo: no tengan temor, soy yo. Pero él, queriendo probar si verdaderamente era Jesús, le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo solamente ¿qué? Ven. ¿Y qué pasó con Pedro? Dice que Pedro empezó ¿qué? A caminar sobre las aguas. Pero también dice la Biblia que cuando Pedro volvió a ver la furia de las olas y el viento tan fuerte, ¿qué pasó con él? Tuvo miedo, dice la Escritura. Y como tuvo miedo, ¿qué pasó? Se empezó a hundir. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Nosotros tenemos que confiar en Dios aunque veamos las cosas difíciles. No quiere decir que vamos a tentarlos, no vamos a ser descuidados. No, tenemos que ser cuidadosos. Ya les dije en una ocasión, respetar las instrucciones de las autoridades, porque al respetar las autoridades terrenales estamos respetando también ¿qué? La autoridad divina. Porque dice la Biblia que toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Y acarrea para sí mismo ¿qué? Condenación. Entonces tenemos que hacer lo correcto, y eso es lo que estamos haciendo. No es que tengamos ese temor, tenemos que ser precavidos, tenemos que ser obedientes a las autoridades, porque la obediencia siempre trae ¿qué? Bendición. Entonces eso es lo que le pasó a Pedro. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y se empezó ¿a qué? A hundir. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Si nosotros dejamos que ese espíritu de temor entre en nuestro corazón, que ese espíritu de temor se arraigue en nuestro corazón, nos podemos hundir. Nos podemos hundir en problemas, en enfermedades, en depresión, en tristeza, en escasez, etcétera, etcétera. Por eso Dios dijo: yo no les he dado eso no es mío, eso no es mío, ese espíritu de temor, ese espíritu de cobardía no es mío. No lo acepten, no lo reciban. Entonces tenemos que ser cuidadosos y aprender a usar ¿qué? La palabra de Dios. Voy a leer otras versiones para enriquecer un poquito este tema. Voy a leer la versión traducción viviente y luego les voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice el versículo 7: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor
y de autodisciplina. ¿Auto qué? Disciplina. Esto que usamos es una ¿qué? Autodisciplina, porque nadie lo puede obligar, pero usted sí. O como responsable usamos esas medidas de protección, usamos el cerco sanitario. Tenemos que ser disciplinados. Estamos guardando la sana distancia, estamos haciendo todo lo que es indicado, pero nuestra confianza debe de estar sobre todo ¿en quién? En Dios. En Dios. Voy a darles otra versión. Esta está muy bonita. Me gusta, pero pues como no todas lo tenemos, se los voy a leer. Dice la palabra del Señor en el verso 7: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Fíjense bien. Porque el Espíritu de Dios no nos hace ¿qué? Cobardes. El Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida ¿qué? Cristiana. Fíjese lo que hace el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás. Y nos da poder para amar a los demás y nos fortalece. ¿Qué hace? Nos fortalece. Nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Nos da fuerzas. Sabemos que a veces la gente se siente cansada, se siente atribulada, se siente desesperada, a veces no sabe ni qué siente. Pero dice que el Espíritu de Dios nos da fuerzas, nos fortalece para que vivamos una buena vida ¿qué? Cristiana. Fíjense lo que Dios hace por nosotros. Entonces no tenemos que tener temor, pero sí tenemos que cuidar las indicaciones, y tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y aprovechar las promesas de Dios, recordarle las promesas a Dios para tener esa vida buena, una vida ¿qué? Cristiana. Que usted, aunque las cosas estén tremendas por ahí, usted viva tranquilo, viva en paz, viva a gusto, viva confiando que el Dios Todopoderoso lo guarda y lo protege. Porque Él es nuestro castillo, Él es nuestra roca, es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro restaurador, es el que nos saca del hoyo cenagoso, es el que restaura nuestra alma, nos da vida. ¿Amén? Amén. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo fue a la ciudad donde estaba Lázaro muerto, sus hermanos dicen que Él se quedó a propósito 3 días más para dar tiempo que muriera, y a los mismos discípulos les dijo: Lázaro está enfermo, duerme, les dijo. Pero ella sabía que había muerto. Entonces ya se esperó otros días, y ya cuando fueron sabía que estaba muerto. Entonces la hermana dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, él no habría muerto. Pero Él lo hizo a propósito, para que aquellos que no creían, creyeran. Y entonces, después de 3 días que había muerto Lázaro, fue al lugar y dio la palabra, dio una orden: Lázaro, sal fuera. Fue todo lo que dijo. ¿Y qué pasó? Un hombre muerto de 4 días. Le decían: maestro, pero ya huele feo, ya quiere. ¿Qué le dijo Jesús? No te he dicho que si crees, verás ¿qué? La gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Yo les dije el testimonio del hermano Daniel. Cuando íbamos a hacer la caravana, él me habló y me dijo: pastor, ¿viste que me acaban de hablar que mi hijo lo van a internar y que le van a entubar? Está grave de coronavirus en Guadalajara. Dije: está bien, es tu hijo, si tú quieres ir, ve, no hay ningún problema. Pero si tú crees, ve a la caravana. Este pastor, Dios lo ha usado en ese don de sanidad. Yo he visto muchos testimonios de sanidades de personas que han sido contaminadas con eso y han sanado. Y ahí que ore por ti. Dieron las 5 que íbamos a salir, empezamos la caravana, y yo dije: no, yo creo que se va a agarrar. Pero afortunadamente nos encontró allá en la calle Reforma. Y luego le dije al pastor: mire, pasa esto, y oró por su hijo. Cuando íbamos terminando la caravana, le dijo: háblale a tus familiares a ver qué pasó con tu hijo. Y le habló y le dijeron: ya no lo entubaron, sino que lo pasaron a otra sala. Y a los 2 días me dijo: ¿verdad usted, padre hermano? Lo dieron de alta.
¿Por qué? Porque creyó en la oración. La oración no tiene distancia. Acuérdese de este centurión cuando dice: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra, porque yo soy hombre de autoridad y soy hombre bajo autoridad. Y si yo le digo a uno, mis soldados ven, vienen. Y si le digo a uno de los soldados, ve y hace esto, lo hace. Y yo sé que tú estás bajo autoridad, solamente di la palabra. Y Dios dijo la palabra: tu siervo está sano. Y en ese mismo momento, ¿qué pasó? Fue sano. No hay distancias para la palabra de Dios. Entonces, todo es de creer a Dios. Y se los voy a repetir: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Dios quiere que vivamos una vida buena, una vida buena cristiana. Es decir, que vivamos bien, sin angustia, sin temor, sin enfermedad, sin escasez, sin dificultades. Eso es el deseo de Dios. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ok, dice la Escritura. Vamos a regresar ahora sí a 1 Timoteo capítulo 1 verso 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra cobardía significa miedo o falta de valor ante situaciones difíciles. Cobardía significa miedo o falta de valor ante situaciones difíciles o peligrosas, o que presentan cierto riesgo. Dice: falta de valor ante situaciones difíciles, peligrosas o que presentan cierto riesgo. Hay cosas, dije, no, y si me pasa esto, y si me pasa aquello, y si esto, y si lo otro. Tú tienes que confiar en Dios. Tienes que creer que Él es tu guardador, que Él es tu protector, que Él es quien guarda tu vida. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Qué significa poder? Poder significa la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Dios te ha dado la capacidad o la facultad de tomar una decisión y hacer aquello que tú te has propuesto. La palabra de Dios dice: he aquí os doy potestad. La palabra potestad significa poder. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos que creer esa palabra, pero nunca tentar a Dios. Tenemos que creer, pero siempre y cuando Él nos esté ordenando hacer alguna cosa. Amén. Entonces vemos de qué manera Dios nos va animando. Y luego dice ahí: no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Fíjense, de amor, la capacidad de amar a otras personas, aunque a veces nos traten mal. ¿Cómo trataron al Señor Jesucristo? ¿Cómo lo trataron? Mal. Lo criticaron, lo señalaron, se burlaron, lo abofetearon, lo escupieron, lo semidesnudaron, lo azotaron y todavía lo clavaron en una cruz. ¿Y qué dice la palabra? Que Él, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué dice el Evangelio de Juan? Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Fíjese el amor de Dios. Entonces el amor es tan grande que nos ayuda. Por eso dice que el amor borra multitud de ¿qué? De faltas. Es como cuando una pareja está enamorada, está tan enamorada, y ve a aquel muchacho tan guapo y tan bonito, aquella muchacha tan guapa y tan bonita, que no se fijó que estaba visca hasta que ya están casados. Y así pasa. Así pasa, ¿no? Dice la Escritura que el amor borra multitud de defectos, multitud de faltas. Y Dios, con ese gran amor, borró multitud de faltas en todos nosotros. Dígame, ¿quién era digno de recibir la salvación? Dígame, ¿quién era digno que Jesús, el Hijo de Dios, el Santo de Israel, muriera por usted? Muriera por nosotros. Nadie. ¿Él por qué lo hizo?
por amor, por amor. Eso es lo que Dios nos dio, un espíritu de amor, de tal manera que tú tengas la capacidad aún de amar a las personas, de respetar a las personas, aunque te traten mal. No importa, tú ámalas, bendícelas, pide a Dios que cambie su corazón. A lo mejor tú no les has hecho nada, pero la gente, pues, no somos monedita de oro, dice el dicho, para caerle bien a todos. Pero a Dios tenemos que clamar: Padre, dame gracia con esa persona. Yo no le he hecho nada, pero bendícela. Tenemos que amar. Y ese es el poder de Dios. Eso es lo que Él nos ha dado. Y dice, y de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos. Y no dejar que nuestras emociones nos controlen a nosotros mismos. ¿Qué es dominio propio? Es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos y no dejar que nuestras emociones nos controlen a nosotros. Es decir, a lo mejor tú te enojabas y en esas rabietas aventabas la olla, aventabas la cazuela, quebrabas la tele y hacías muchas cosas. Falta de dominio propio. Pero Dios nos ha dado ese don de dominio propio. Es un fruto del Espíritu Santo. Porque ahora dice la Escritura que tú y yo en nuestro cuerpo somos el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces debemos de clamar y decirle: Señor, ayúdame a usar ese fruto de tu Espíritu Santo y ya no quebre las ollas, porque después no voy a tener que cocinar. Señor, ayúdame a tener ese dominio del Espíritu Santo y ya no golpear a mi esposa, porque después le tengo que poner los dientes. Ya no hagas eso. Ya no hagas esas rabietas. Ya no hagas esas cosas. Contrólate. Recuerda que Dios te ha dado ese espíritu de dominio propio, ese don, ese fruto del Espíritu Santo, llamado dominio propio. Entonces, fíjate bien todo lo que Dios nos ha capacitado. Dios nos ha capacitado para que nosotros tengamos una vida buena cristiana, una buena vida cristiana. Dios te ha capacitado. ¿No crees que nos mandó al mundo así nada más? Nos dio esas capacidades, nos preparó, nos equipó para que nosotros podamos enfrentar al mundo. Recuerda, todo ese equipamiento Dios te lo dio. Dios me lo dio. Entonces, qué importante es que nosotros le creamos a Dios. Que no olvidemos que Dios es nuestro guardador, que Dios es nuestro guerrero, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, peleando nuestras batallas y abriendo camino delante de nosotros. Amén. Esto es importante y tenemos que creerle al Señor. Vamos a ver principios bíblicos para vencer el temor. Número 1, ya son muy conocidos, pero a veces los olvidamos. El primer principio es la oración. ¿Cómo vas a vencer el temor? Orando. En vez de estar escuchando cosas negativas, noticias y cosas, todas esas cosas, ora, conéctate con Dios, habla con Dios, para que Dios dé esa paz a tu corazón. Mira, vamos a ver unos textos. Filipenses 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y de toda oración y ruego, en toda oración y ruego, con toda acción de gracias. ¿Qué dice Dios? Que por nada estemos ¿qué? Preocupados, sino que todas nuestras necesidades sean puestas ¿en qué? En oración. Tú y yo tenemos que estar orando. Que sabes que una vecina falleció, Padre, guárdame. En el nombre de Jesús te doy gracias por mi vida, gracias porque me has librado de la muerte. Dale restauración a esa familia, Señor, y permite que te conozcan. Esa debe de ser nuestra actitud, una actitud positiva, no una actitud negativa y temerosa, sino una actitud de poder, de autoridad en el Espíritu. Amén. Y de compasión y amor por los que están sufriendo. Dice el verso 7. Si nosotros oramos y rogamos a Dios con acción de gracia, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué cosa? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo. Dice que si tú oras, en vez de estarte preocupando, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, a veces no sabemos cómo le va a hacer, a veces no sabemos cómo le vamos a hacer.
Pero si confiamos en Dios, Dios abre puertas, Dios arrima a las personas correctas que te van a ayudar para lograr el propósito al cual Dios te ha llamado. Pero tenemos que confiar en Dios. Todo tienes que ponerlo en manos de Dios. Si tú no pones las cosas en manos de Dios, quiere decir que tú lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Es como si le dijeras a Dios: Dios, no te necesito, yo tengo la capacidad, yo tengo la sabiduría para hacer esto. Pero entonces hay riesgo de fracasar, porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas y no en la fuerza de Dios. Y Dios no dice que dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Amén. Entonces dice ahí la palabra: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Va a haber paz en tu vida. Aunque la situación tú veas pero tú vas a estar en paz, vas a estar tranquila, vas a estar tranquilo. Sí, gracias Señor, porque a pesar de la situación no me ha faltado el sustento. Gracias Señor, porque a pesar de la situación mi familia está sana. Gracias Dios, porque a pesar de la situación conservo mi trabajo. Gracias Dios, porque a pesar de la situación tengo salud. Gracias Dios, porque aunque trabajo en un lugar muy peligroso, estoy bien. Y eso es lo que Dios nos ha dado, un espíritu de valor, sí, no de temor, porque el temor abre puertas a otros espíritus malos. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 16. Dice: ¿estad cómo? Siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Dios quiere que estemos así. Y el apóstol Pablo ya lo había dicho: regocijaos. Otra vez lo digo, ¿qué? Regocijaos en el Señor. Y el apóstol Pablo, ¿en dónde estaba cuando dijo eso? En la cárcel. Imagínense. ¿Cómo podría decir eso un hombre que estaba en la cárcel después de haber sido azotado, de estar encadenado de pies y manos en el calabozo de más adentro, quizás ahí pisando las ratas, qué sé yo? Y aún así podía estar animando a la iglesia, estar gozados otra vez están siempre gozosos. ¿Por qué podía decir eso? Porque estaba ¿qué? En el Espíritu del Señor, en un espíritu de poder en Él. Y eso es lo que Dios nos ha dado, y debemos de apropiarnos. Ese espíritu no es nada más para Pablo, no es nada más para los pastores, para los profetas o los apóstoles, es para todo aquel que cree. Dice: si creyeres verás ¿qué? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces Dios quiere que estemos ¿cómo? Siempre gozosos, siempre gozosos. Y la oración, eso es lo que va a traer paz y gozo a tu corazón. Número 2, principio número 2, buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios todos los días, todos los días. Así como cuando ibas a buscar a la novia, todos los días, y estabas por ahí sentado en el portal 2 horas. Bueno, no tanto, ¿verdad, José? Pero sí estabas ahí dura, y no decías, no te enojabas, la esperabas. Igual nos pasó. ¿Cuántas horas estaba? Cuando era novio iba a su casa, le silbaba, y otra vez, y más fuerte. Y ahí estaba. Entonces igual, nosotros tenemos que buscar a Dios en las buenas y en las malas, en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles, en las vacas gordas y en las vacas flacas, como dice la Escritura. Tenemos que buscar a Dios. Bien, buscar la presencia de Dios. Vamos a Jeremías 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz. Mire, ¿usted cree que Dios quiere tenernos asustados con eso? No. Sus hijos debemos de estar ¿qué? En paz. Porque sabemos que nuestro papá ¿qué? Nos cuida. Es como un niño que va tomado de la mano de su padre. ¿Usted cree que va teniendo temor? No, él va contento, va brincando, va silbando porque lo llevan a comprar un juguete o porque lo llevan al parque. Pero se siente ¿qué? Seguro, porque va de la mano del Padre. De igual manera también nosotros nos debemos de sentir seguros porque estamos agarrados ¿de quién? De la mano de nuestro Padre Celestial. Por eso es que es necesario buscar la presencia de Dios todos los días. Dice ahí el verso 12. Gracias. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de ¿qué?
de mal. Dios no quiere vernos mal. Dios no quiere enfermarnos. Dios no quiere vernos contaminados. Nosotros tenemos que confiar en Él. Para darnos el fin que esperáis. Verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo ¿qué? Os oiré. Entonces vendréis, entonces me buscaréis, entonces oraréis y ¿qué? Yo os oiré. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que vengamos a buscar su presencia. Que en tu casa, en tu intimidad, en tu cuarto, busques diario la presencia de Dios. Tengas un lugarcito donde tú te inspiras. Así como cuando eras novio o novia, decían, vámonos a la banca de nosotros. O no sé si ustedes, pero nosotros teníamos como una banquita que escogíamos, allí nos íbamos. Así también tú tienes que tener un lugar donde tú te inspires para hablar con Dios, para conectarte con Dios. Es entrar en intimidad con Dios. Dice el verso 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Dios quiere que lo busquemos. Si lo buscamos, ¿qué cosa? Lo vamos a ¿qué? A encontrar. Dios quiere que tú lo busques. Dios quiere que yo lo busque todos los días, en la mañana. Y este programa de oración e intercesión habla de que 3 veces al día debemos de orar. Los que estamos en el programa de intercesión, 3 veces al día. Y tenemos que leer la palabra 3 veces al día, como lo hacía Daniel. Imagínate si desarrollamos ese hábito de oración y leer la palabra. ¿Cómo vamos a fortalecernos en el Espíritu? Y eso es lo que queremos. No es imponerle cargas a la iglesia, es meterla en la presencia de Dios, es acostumbrarla, educarla, disciplinarla, que se haga ese hábito de orar y hablar con Dios. Así es. Debemos de permanecer enamorados de Dios, que las cosas del mundo no nos apaguen ese amor. Así como cuando anda uno en el noviazgo, mañana y tarde quiere andar con la novia, ¿verdad? Y muchas veces cuando ya está cansado, ya no quieren estar. Pero eso no sucede aquí, ¿verdad? No. Bien, segunda de Crónicas 15, verso 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, segunda de Crónicas 15, 1, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis ¿qué? Con él, y si le buscareis, será ¿qué? Hallado de vosotros. Mas si lo dejareis, él también os dejará. Si nosotros no lo buscamos, ¿qué pasaría con una pareja de novios que el novio no busca a la novia durante un mes? ¿Qué pasaría? ¿Se perdería? ¿Qué pasaría, Yasmin? Bueno, sí, pero así que tú no sabes nada más, ya no se paró. A ver, ¿qué pasaría cuando al revés? Que la novia nomás no sale durante 2 meses. Ni carta, ni teléfono, ni WhatsApp, ni nada. Se termina aquella relación. Se pierde la comunicación. De igual manera, si nosotros no buscamos a Dios, se pierde la comunicación, se pierde la relación. Y Dios quiere que lo busquemos todos los días, con todo nuestro corazón. Lo buscaremos y Él también estará ahí. Si nosotros nos alejamos de Él, dice la Biblia, no lo digo yo, que Él también ¿qué? Se alejará de nosotros, porque Él es un caballero. Dice, imagino, dice, si Él no quiere hablar conmigo, bueno, yo respeto su decisión, yo me retiro y lo dejo solo, o lo dejo sola. Pero solo o sola, sin la presencia de Dios, nada somos. Porque está escrito, Jesús lo dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y sin mí nada podréis hacer. Necesitamos de Dios todos los días, amén. Buscarlo todos los días con todo nuestro corazón, y Él está ahí esperándonos, esperando que nosotros lo busquemos, y Él nos va a buscar. Si nosotros nos alejamos, Él se va a alejar. Pero cada uno de nosotros no hemos sido llamados para alejarnos de Dios. Hemos sido llamados para estar en comunión con el Padre. Hemos sido llamados para vivir esa vida cristiana que Él quiere. Hemos sido llamados para sentir la paz de Dios, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente de afuera no sabe por qué tú vives en paz y contento a pesar de la situación, que la gente que no tiene a Cristo no sabe por qué tú vives en paz y tienes tu trabajo
trabajo y sigues teniendo ingresos para sostener tu familia, que aunque mucha gente está enferma, no comprende por qué tú vives sano, precisamente porque tú estás agarrado de la mano del Dios Todopoderoso, que da vida en abundancia. Amén. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Todo honor y toda gloria es para ti. Primera de Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro allá cada mes. Continuamente. ¿Qué quiere decir continuamente? Diario, constantemente. Vas tú en tu carro, busca a Dios. Señor, guárdame de todo peligro, guárdame de esta carretera, está lloviendo, Señor, pero protégeme. Mira, si tú buscas a Dios, Dios te va a proteger. Ahorita me vino a la mente un testimonio, esto es para la gloria de Dios. Estábamos yendo a la iglesia del pueblito, creo que era un miércoles, íbamos los miércoles o los jueves, no me acuerdo. Y esa vez, creo que usted venía también con nosotros, ¿verdad, hermano? Y se vino un tormentón, pero tormentón bien fuerte. Y veníamos donde el puente de San Pedro y parabrisas medio me limpiaba y está muy fuerte, pero aquí no me puedo detener porque ustedes, los que conocen, ya ven cuántas curvas hay ahí. Pero llegando a Cuatro Caminos dije, no, yo me voy a detener porque está muy fuerte la tormenta. Y me abordé ahí donde están los puestecitos y me esperé yo creo que unos 5 o 10 minutos que bajara la tormenta. Como que algo decía, salte de la carretera, salte de la carretera. Bueno, esperamos a que disminuyera la tormenta, ya se calmó, y adelantito, antes de la curva bajada del columpio, creo que se llama, ¿verdad? O la barranca de los mudos, no me acuerdo cómo se llama esta, donde está Carnigaranja por ahí. Bueno, ahí un montón de árboles caídos y como 4 o 5 carros golpeados, ¿verdad? Muchos carros golpeados por los árboles. Carambolas de los carros. Dios nos guarda, pero tienes que buscarlo. Y tú tienes que, sí, venía la hermana Lulu con nosotros, yo me acordé. Y yo les decía, no, es que tengo que, no, vámonos, mira, los carros están pasando. No, yo siento que tenemos que hacernos un lado. Yo siento que debemos hacernos un lado. Y no sé quién, si mi esposa, la hermana decía, vámonos, no, tengo que hacerme un lado. Y me hice a un lado de la carretera. Con esos 10 minutos, Dios guardó nuestras vidas. Si no, yo seguro que hubiéramos llegado a ese lugar sin un árbol, y yo creo que los carros, por quererle sacar a los árboles, chocaron, como una carambola, como unos 6 o 7 carros. Dice que tenemos que buscar su poder continuamente. Vas tú en la carretera, habla con Dios. Vas tú en tu trabajo, habla con Dios. Estás en tu trabajo, habla con Dios. Estás en tu negocio, habla con Dios. Estás en donde estés, estás ordeñando las vacas, habla con Dios para que esa leche salga dulce y te dé mucha leche a la vaca. Estás haciendo lo que estés haciendo, habla con Dios. Habla con Dios. Y búscalo con todo tu corazón continuamente. Principio número 3. ¿Cómo vamos a vencer el temor? Con el amor de Dios. Con el amor de Dios. El amor de Dios. Vamos a 1 de Juan capítulo 4, verso 18. En el amor no hay ¿qué? Temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Entonces, ¿qué necesitamos en nuestro corazón? El amor. Y Dios es amor. Entonces necesitamos ¿a quién? A Dios en nuestro corazón. Y el temor no estará en nuestras vidas. Es el tercer principio para vencer el temor. El amor en nuestro corazón. Tenemos que estar llenos del amor de Dios. Vamos a leer lo que dice. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí ¿qué cosa? Castigo, ¿ven? Por eso Dios no quiere que tú recibas espíritu de temor. Porque si recibes ese espíritu de temor en tu corazón, ¿qué va a hacer ese espíritu contigo? Te va a castigar, te va a oprimir, te va a hacer sufrir, te va a hacer llorar, te va a hacer un montón de cosas. Y Dios no quiere eso. Te vas a enfermar, te va a robar las finanzas, te va a robar la paz, te va a robar todo. Y Dios no quiere que tú aceptes eso. Dice el verso 19. De donde el que teme no ha sido perfeccionado ¿en qué? En el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. 19. Si alguno dice, yo amo a Dios
y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque el amor echa fuera, ¿qué? Todo temor. Y el amor borra multitud de defectos, multitud de faltas. Por eso el principio número 3 con que vamos a vencer el temor es con el amor. Número 4. Cuarto principio para vencer el espíritu de temor: usando la armadura de Dios. Usando la armadura de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Entonces, ¿quién es el que nos está acechando? El diablo. ¿Qué es acechar? Cazar. ¿Y qué es cazar? Aprender. O sea, te está vigilando, está espiando, ¿verdad? El niño. Y en un descuido, ¡zas! Hoy escuchaba, no recuerdo si en la tele o algo escuchaba, que los leones están observando a una hembra, sí, ¿verdad? Una hembra, cuando va a parir, porque es cuando está más frágil, más débil. Y entonces dice que la anda siguiendo, mira, la anda acechando. Para donde va la venadita a buscar dónde parir, la va buscando y ya ve que andan buscando un lugar seguro y se meten por ahí en los matorrales hasta que encuentran un lugar que para ellos es cómodo. Dice, bueno, ahí se acomodan ellas, pero sin pensar que el león los está, ¿qué? Acechando. Y entonces alcancé a ver ahí en el documental que cuando esta venadita empieza a dar su cría y sale la cría, es cuando es más frágil. Y en ese mismo momento el león se lanza contra la presa, contra la venadita, y la mata y se traga la cría. Así es el enemigo. Él está acechando. Cuando tú te descuidas, cuando más cómodo estás, llega el enemigo y ataca. Por eso dice la Biblia que Satanás anda como ¿qué? León. Como león rugiente, buscando a quien devorar. Que tú y yo no seamos de esos. Que tú y yo no seamos las presas de ese maligno. Que nosotros estemos bien agarrados de la mano de nuestro Padre Celestial. Porque en la mano de Dios estaremos ¿qué? Seguros. Dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso tú y yo debemos de buscar todos los días la presencia de Dios, orar todos los días, alabar a Dios, agradecer todo lo que ha hecho por nosotros, porque Él es bueno y grande es su misericordia. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los pleitos no son con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestro esposo, con nuestra esposa, sino con esos espíritus inmundos que entran en el corazón de la persona y causan problemas. Y dice ahí, por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firme. Quiere decir que si hay problema, hay discusión, tu señora empieza a discutir, oye, aguántate tantito y deja que entre por aquí y salga por acá, porque si lo asimilas se va a encender la pelea. Y ya que se calme, entonces ahora sí, van las mías. No te quiero. Entonces ahora sí habla con ella o habla con él. Por eso dice que nos pongamos toda su armadura
Porque muchas veces sucede eso en la pareja, o entre hermanos, o en la familia, entre compañeros. Pero si tú dejas que esa persona se desahogue, a lo mejor está equivocada y te está ofendiendo, pero déjale que se desahogue. Y entonces, tranquilamente, tú hazle ver el error. Y no dejes que sus palabras te contaminen a ti. No dejes que su veneno entre a tu corazón. Guárdalo. Guarda tu corazón. Por eso dice la Biblia que de todo lo guardado, ¿qué? Guarda tu corazón. A veces te van a ofender, a veces te van a lastimar, pero bueno, por amor, trata bien a la persona. Tú guarda tu corazón. No dejes que su veneno, su odio, su resentimiento, su amargura entre en ti y te contamine. Entonces tienes que usar esta armadura. Dice ahí el verso 16, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, fíjate bien, sobre todo, tomad el escudo ¿de qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tienes que tener el escudo listo para que todas aquellas cosas retachen en ese escudo. Las críticas, las murmuraciones, las calumnias, los desprecios, los engaños, que todo rechacen eso y que no te toque, que no entre a tu corazón, para que tu vida no se vuelva triste y amargada también. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Usa aquella persona que le ha abierto las puertas para usarla y quiere hacerte lo mismo. Pero tú tienes que ser sabio, usar estas armas que Dios nos ha dado para guardar tu corazón, guardar tu vida física y tu vida espiritual. Amén. Dice el verso 17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Agárrate de la palabra de Dios. Por eso cuando venga un pensamiento negativo, habla la palabra de Dios. A veces si están ofendiendo, están peleando tu esposo, tu esposa, y dile: te reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Aunque duele, te reprendo en el nombre de Jesús. Vea el momento que se va a quedar callado. Porque no es ella, es ese espíritu que está operando en ella. Y tú tienes que usar estas armas que Dios nos está dando. Amén. Porque yo creo que en los matrimonios pues siempre hay diferencias. ¿Cuántos han tenido diferencias con su pareja? Sí, ¿verdad? Sí. Pero no vas a agarrarla a golpes. Y tú no vas a agarrarlo a charolazos o a zapatazos, no. Tienes que orar y tienes que usar la palabra de Dios. Tienes que usar esta armadura para que permanezcan, ¿qué? Firmes. Que tu matrimonio permanezca estable. Que el diablo no lo desestabilice. Amén. Luego dice ahí el verso 19. Gracias. Orando en todo tiempo. Fíjense otra vez. ¿Qué nos recomienda? Orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Por eso es que este trabajo de oración e intercesión, para estar orando por la iglesia, estar intercediendo por la iglesia, estar intercediendo por tu familia, estar poniéndote en la brecha por tu familia, por tu trabajo, por ti mismo y por la iglesia y por este pueblo. Para eso es ese ministerio de oración e intercesión. Qué importante es que sepamos usar todas estas armas para que el enemigo no venga y nos arrebate la bendición. Desafortunadamente, muchas personas viven en temor, viven en angustia. Hay gente que no quiere salir de su casa, solamente va, compra y se encierra. Yo no digo que no seamos cuidadosos, tenemos que ser cuidadosos, pero no vivir en atemorizado, no vivir, no. Tienes que llevar la vida normal, tienes que creer en Dios, tienes que confiar. Las autoridades dicen: tenemos que aprender a convivir con este virus. En otras palabras, tú tienes que seguir confiando en Dios. Amén. Tenemos que seguir confiando en Dios. Pero tú y yo podemos y debemos de aplicar estos principios bíblicos que Dios hoy nos ha recordado para echar fuera todo temor. Si tú pones por obra estos principios bíblicos, estos 4 principios bíblicos que hoy Dios nos recordó, de seguro vas a tener una vida, como dice la Escritura, una vida buena, una vida cristiana bien feliz, como dice Dios. Porque ese es el deseo de Dios.
Él siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Él quiere que vivamos esa vida feliz, esa vida cristiana muy bien, en abundancia, en paz, con gozo y con alegría, confiando que el Señor es nuestro guardador, nuestro sanador, nuestro protector y quien pelea la batalla por nosotros. Y Él nunca ha perdido una batalla, Él nunca ha perdido una guerra, Él siempre ha tenido la victoria. Por eso dice que en Él somos más que vencedores. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Todo el honor y toda la gloria es para ti. Inclina tu rostro, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, amado Dios, por este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque grande es tu amor y grande es tu misericordia. Gracias, Padre, por recordarnos estos principios con los cuales podemos vencer ese espíritu inmundo de temor. Porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de valor, de amor y de dominio propio. Padre, gracias por recordarnos todo esto que tú nos has dado. Gracias, Dios, porque sabemos que tú nos has equipado, nos has preparado para poder ganar la batalla. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Que tu poder y tu misericordia se extienda sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de temor en esta hora y declaro tu paz, la paz de tu Santo Espíritu que sobrepasa todo entendimiento, descendiendo sobre la vida de cada uno de mis hermanos, sobre la vida de cada una de mis hermanas, sobre mi vida y sobre la vida de mi familia. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos, reprendo todo espíritu de temor y declaro libertad en sus vidas, declaro paz y gozo en sus corazones. En el nombre precioso de Jesús bendigo mi familia, bendigo mi esposa, bendigo mis hijos, bendigo mi casa, bendigo mi trabajo, bendigo tu familia, tu casa, tus finanzas, bendigo esta iglesia en el nombre poderoso de Jesús, bendigo esta ciudad y bendigo esta nación en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso en todo el corazón. Aleluya. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Amén.